Nuevamente, hermanos, volvemos para compartir la palabra del Señor en esta mañana. Como hemos estado o seguimos estudiando todavía la carta a los Hebreos, estamos prácticamente ahora en los últimos versículos del capítulo 12. Vamos a buscar nuestras Biblias en Hebreos el capítulo 12, versículos 25 al 29. Prácticamente hasta aquí, y este último capítulo significa todo lo que el autor de esta carta quería enseñar, quería compartir, quería exhortar a los hermanos hebreos en aquel tiempo. Prácticamente este último capítulo y este último pasaje es como la conclusión de esta carta. Bueno, entonces vamos a leer el capítulo 12, versículos 25 al 29. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a orar, hermanos. Oh amantísimo Padre Dios, nuevamente, Señor, nos acercamos a ti, siempre para rogarte y pedirte, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en cada corazón, de tal manera, Señor, que esta porción de tu palabra sea de edificación para nuestras vidas, sea para que podamos, Señor, recordar y vivir, Señor, en temor de ti. Señor, encomendamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, en esta última parte del capítulo 12, el autor prácticamente lanza una solemne advertencia. Casi lo mismo decía el autor en el capítulo 2, del versículo 1 al 4. Vamos a leer para entender lo que el autor estaba queriendo enseñarnos. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hermanos, al concluir este capítulo, el autor de esta carta
nos dice que debemos tomar mucha atención y escuchar la voz de Dios, ya que lo antiguo y temporal prácticamente está en desuso, ha caducado. Y ahora está vigente lo nuevo, que es permanente y eterno en Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos rendir todo nuestro culto de gratitud a Dios, tomando en cuenta que Él no pasará por alto las escorias de una vida cristiana moribunda, carnal o de rebeldía de algunos. Como primer punto, en esta ocasión vamos a ver la solemne advertencia contra el pecado, que está en los versículos 25 al 27. El autor de esta carta prácticamente repite la misma advertencia en el capítulo 3 y el versículo 12, que dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Si nos damos cuenta, tanto en el versículo 25 como en este versículo, el autor empieza con una palabra de admiración, podríamos señalar: mirad. Esta es una palabra muy fuerte. Es como cuando nosotros algunas veces estamos distraídos o desatentos, pero de pronto hay algo muy importante y alguien nos llama la atención y nos dice: miren. Es lo mismo que el autor está queriendo decir, ¿no? Y decirnos, ¿no? Miren, no desechen la palabra. Y cuando nos dice que no desechemos la palabra, nos está hablando acerca de Dios. ¿Quién es el que habla? Dios es el que habla. Eso es lo que nos dice Hebreos el capítulo 1 y el versículo 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, el autor de esta carta, desde un principio, nos está mostrando, nos está señalando que el que nos habla no es otro, sino es Dios. Y en este pasaje que estamos viendo, dice: es Dios quien nos habla. Y continuamente estamos escuchando esa voz, como podemos ver en Hebreos el capítulo 13, versículo 14, que dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Lo mismo podemos ver en Hebreos el capítulo 4 y el versículo 7, que dice: otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El autor dice que los que hemos creído en Dios, no desechemos, más bien
oigamos la voz de Dios. El autor también quiere decirnos si realmente nosotros somos participantes de nuestro Señor Jesucristo. También nos dice, no endurezcamos nuestros corazones. Y el autor nos recuerda aquel tiempo cuando Dios se manifestó al pueblo de Israel y extendió su misericordia cuando ellos se encontraban en esclavitud en Egipto. Ellos en su desesperación, en su aflicción, clamaron a Dios y Dios tuvo misericordia. Dios los sacó de la tierra de Egipto con grandes señales y prodigios. Aún en el camino, estando al borde del Mar Rojo, Dios se manifestó en gran manera y el pueblo pudo pasar por tierra seca. Pero cuando ellos ya estaban en el desierto, muy pronto olvidaron las grandes señales y milagros que Dios había hecho. Muy pronto olvidaron la grandeza y el poder de Dios. Olvidaron que Dios era un Dios vivo, un Dios todopoderoso. Y empezaron a murmurar contra Moisés, su líder. Y cuando Moisés tuvo que acudir al monte Sinaí, porque Dios lo llamó para entregar las tablas de la ley y hacer conocer su pacto con el pueblo de Israel, esta gente tan pronto, entendiendo que Moisés se había perdido, pidieron construir un becerro de oro para adorar, para que sea quien los conduzca. Realmente aquí nosotros podemos ver cómo es la fragilidad de los hombres. Estos, es decir, estando ahí en el desierto y al pie del monte Sinaí, cuando Dios se manifestó y empezó a hablar, prácticamente ellos desecharon la voz de Dios. Y dijeron a Moisés, Moisés, solo queremos que tú nos hables y tú habla con Dios. Y prácticamente ellos desecharon la voz de Dios y nosotros sabemos lo que ocurrió durante los 40 años en el desierto. Por causa de su pecado tuvieron que perecer, morir en el camino. Es decir, ellos recibieron su propia o su justa retribución. Ahora nos dice el autor, si eso ocurrió con ellos, entonces con nosotros sería mucho más, porque Dios nos habla desde los cielos. En Ageo, el capítulo 2, el versículo 6, dice el Señor, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Esta era la advertencia
de Dios, que no solamente ahora, como en aquellos días de Israel, temblaría la tierra, sino también los cielos. Lamentablemente, los hombres, al igual que en aquel tiempo, somos tan frágiles. Y tan pronto olvidamos la grandeza y el poder de Dios, la verdad de Dios. Aún a pesar de haber escuchado y conocido, muchas veces ponemos siempre excusas, pretextos, para no seguir en el camino del Señor o para no poner a Dios sobre todas las cosas. Esto podemos ver en Lucas, el capítulo 14, el versículo 18 y 19. Y todos a una voz comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Aquí nosotros podemos ver cómo realmente somos los hombres. Siempre encontramos alguna excusa, algún pretexto, algún justificativo para no poner o para no seguir fielmente a Dios. Dios para nosotros muchas veces está en el último lugar. Antes están nuestros propios intereses, los intereses materiales de este mundo, cosas temporales que perecen, pero no las cosas eternas de Dios. A través del pueblo de Israel nosotros podemos ver que ellos no tenían un compromiso serio con Dios. Eso es lo que podemos ver cuando ya dijimos de que ellos edificaron un becerro de oro. Esa es la muestra de su superficialidad, como que también ahora en este tiempo ocurre con los hombres. Alguna vez, en alguna ocasión, nos acordamos de Dios, pero no estamos dispuestos para escuchar su voz y obedecer su palabra. Cuando el autor utiliza ese término de desechar, es sumamente serio y muy fuerte. Está relacionado con la apostasía. Es decir, aquellos hombres que en algún momento, tal vez por algún sentimiento o alguna situación que ha ocurrido en su vida o emocionalmente, han pretendido o han buscado a Dios, pero que cuando luego han venido las dificultades, las pruebas en su vida, que tal vez han sido duras, ellos ya no están dispuestos para seguir. O muchas veces las tentaciones y el pecado son más fuertes y ellos van en pos del pecado y cometen este pecado tan grave de la apostasía. Y el autor, cuando se refiere a no desechar la voz de Dios, está hablando también a ellos. Y nosotros podemos decir a los que profesan ser creyentes, pero que nunca se han afirmado.
otros que continúan y siguen en la inmadurez años dentro de la iglesia, y otros que prácticamente se han portado rebeldes y han vuelto atrás. Ellos prácticamente no entendieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también el autor no solamente está refiriéndose a esta clase de personas, sino también a nosotros que estamos luchando y procurando seguir al Señor. Y nos dice que no tengamos a menos la voz de Dios, que nos llama a la obediencia y al servicio. Luego el autor también se refiere al establecimiento de aquello que es permanente frente a lo caduco. Ya habíamos manifestado el antiguo pacto que fue dado en el monte Sinaí, que los hombres no podían cumplir los mandamientos de Dios, eran temporales, porque ellos, para expiar sus pecados, continuamente tenían que ofrecer sacrificio de animales, es decir, derramar la sangre de los animales. Todo aquello, dice el autor, ya es del pasado, está en desuso. Ahora, Dios ha establecido un nuevo pacto en nuestro Señor Jesucristo, es decir, a través del único sacrificio en la cruz, una vez y para siempre. Él llevó nuestros pecados, Él perdonó nuestros pecados, Él quitó nuestros pecados una vez y para siempre. Es en ese Dios que nosotros ahora creemos, es a quien nosotros servimos y adoramos. El autor también señala que Dios no solo, como lo hizo en el pasado, sacudirá la tierra, sino también los cielos. En 2 Pedro, el capítulo 3, del versículo 7 hasta el 13 nos dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios,
en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ciertamente, dice la palabra del Señor, las cosas creadas por Dios, o aún las cosas hechas por los hombres, sufrirán, dice, y serán quemados en aquel día. Ese día es cuando el Señor vuelva otra vez en su segunda venida. Pero esta vez Él vendrá en gloria para juzgar a los hombres por aquello bueno o malo que hayan hecho. Y dice el autor que solo permanecerán las cosas inmovibles, inconmovibles. También ahora, del versículo 28 al versículo 29, el autor nos exhorta a rendir toda adoración a Dios con gratitud. Dice la palabra en el versículo 28 y 29, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El autor nos está desafiando a rendir todo nuestro culto a Dios con santo temor, porque Dios es celoso. Él no admite otros, ni siquiera parecidos, sino Él es el único Dios. Él nos pide que Él tiene que ser nuestro único motivo de adoración. Y no hay más. Pero los hombres muchas veces nos hacemos toda clase de ídolos, cosas de este mundo, que en vez de que ocupen el lugar de Dios, pues están ocupando los primeros lugares en nuestra vida. Dios es fuego consumidor. Arde en fuego la cólera de Dios para consumir a quienes son desleales, a quienes rechazan el único medio de salvación, nuestro Señor Jesucristo. Si realmente nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, debemos ser sumamente agradecidos y servir a Dios con toda devoción, con toda reverencia, con toda pasión, con toda dedicación, porque dice nuestro Dios es fuego consumidor. Estar siempre agradecidos a Dios por las bendiciones espirituales que nunca faltan. Pero muchas veces nosotros no pensamos en aquello.
y nos olvidamos que todo proviene de Dios y no somos agradecidos a Él. En Lucas el capítulo 17 y el versículo 9 nos dice: ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Y realmente no es Dios quien tiene que darnos las gracias, sino somos nosotros. Porque sin Dios nada somos, porque todo proviene de Dios. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo, Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. La actitud de Pablo era una actitud de gratitud. Primero, porque Dios le fortaleció. Segundo, porque Él le tuvo por fiel, pese a haber sido el perseguidor de la iglesia. Y tercero, Dios le usó y le puso en el ministerio y fue uno de los apóstoles más grandes. Él tenía una profunda gratitud a Dios. Prácticamente toda su vida era de gratitud estando en el ministerio. Lo mismo podemos ver en 2 Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 3. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. El apóstol Pablo nunca se cansaba de dar gracias a Dios. Eso podemos ver a través de todas sus cartas. Y aquí él decía, y estaba muy agradecido, porque Dios le había dado la oportunidad y el privilegio de servir a Dios desde sus mayores, desde sus padres, y lo hacía con sinceridad, con limpia conciencia, con dedicación, con pasión. Y él estaba animando, él estaba motivando a su hijo espiritual Timoteo y diciéndole: me acuerdo en mis oraciones de ti continuamente, noche y día. Hermanos, nuestra gratitud a Dios debe llevarnos a servir con toda voluntad, con toda reverencia y con temor santo al Señor. Que la gratitud realmente sea agradable a Dios. Que nuestro servicio al Señor sea motivado en gratitud a Dios. El fuego es una figura del celo de Dios. Como ya habíamos manifestado, Dios es celoso. Él no comparte con nadie su gloria. Él es el único a quien todos tenemos que rendir toda la honra, toda la alabanza y toda la gloria.
Por eso dice que Él es fuego consumidor. Pero también tenemos que entender que este fuego solo consume a los rebeldes e incrédulos o carnales que no quieren vivir según la santidad de Dios. La palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 4, versículo 24, nos dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Eso es lo que hemos dicho. Dios es fuego consumidor y celoso. Toda la gloria es solo para Él. En el capítulo 9, el versículo 3, también nos dice: entiende, pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Dios, pues dice, destruirá y humillará a aquellos que desechan a Él. Isaías 33, 14 también dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Esta es una pregunta que hacía el profeta Isaías. Realmente estar en la presencia de Dios o merecer el castigo de Dios que viene contra los pecadores, y en este caso dice contra los hipócritas, contra aquellos que engañosamente pretenden creer o seguir a Dios. Dice: Él vendrá como fuego consumidor. ¿Y quién podrá resistir la ira de Dios por causa del pecado? Segunda Tesalonicenses, el capítulo 1 y el versículo 8, nos dice: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en este pasaje nos estaba diciendo que el Señor vendrá en llama de fuego. Está hablando acerca de su segunda venida. Y Él vendrá para dar su justa retribución a quienes ignoraron, a quienes rechazaron, a quienes continuaron en la incredulidad y no creyeron en el Señor Jesucristo. Él es el fuego consumidor. Pero para nosotros los creyentes, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, es un privilegio morar con el fuego consumidor, porque somos redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha limpiado y nos ha lavado de todos nuestros pecados y podemos estar en la presencia de Dios. Podemos tener esa plena comunión con Dios. Lo que antes de haber depositado nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo,
éramos enemigos de Dios por causa del pecado. Ahora, por el perdón de nuestros pecados en nuestro Señor Jesucristo, ahora somos declarados justos, santos y podemos tener la comunión con Dios. Hermanos, que este pasaje que estamos terminando, el capítulo 12, nos ayude a acercarnos mucho más al Señor. Escuchemos la voz de Dios. No desechemos. De tal manera que nuestra vida espiritual en el Señor Jesucristo, sea conforme a la santidad y la pureza de Dios. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Amado Padre Dios, gracias Señor por esta porción de tu palabra, porque a través de ella, Señor, podemos saber, conocer cómo somos los hombres tan frágiles, que podamos distraernos, que podemos desentendernos y que podamos estar ocupados más en las cosas de este mundo, más en las cosas pasajeras, en las cosas temporales que perecen, que se destruyen, olvidándonos que tú mereces y debes ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Señor, tu palabra nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Señor, perdónanos. Nosotros muchas veces hemos invertido las cosas, de tal manera que las cosas de este mundo, las cosas pasajeras, han sido más importantes que las cosas eternas de Dios. Señor, que esto nos anime y nos ayude para que desde ahora tú seas lo único más importante en nuestra vida. Porque sabemos, Señor, que si tú estás primero en nosotros, tú, Señor, vas a llenar de tus bendiciones como una añadidura. Señor, bendice a mis hermanos. Tú conoces y sabes, Señor, cómo se encuentran cada uno de ellos durante estas semanas, estos días, por causa de la cuarentena que no nos permite salir de nuestros hogares, cumplir con nuestras obligaciones, con el trabajo. Señor, suple las necesidades. Que este tiempo, Señor, nos ayude y nos sirva, Señor, para que más bien podamos buscarte a ti y saber, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, quien nos sustenta, quien nos sostiene. Más aún, Señor, queremos rogarte, protege, Señor, a tu iglesia, a tus hijos. Confiamos en ti, Señor. Encomendamos, Señor, a quienes
han sido contagiados con este virus. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de ellos y pongas tu mano sanadora y levante, Señor, y les devuelva, Señor, completa salud, para que tu nombre, Señor, sea glorificado. Señor, gracias una vez más por este tiempo. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, después de haber compartido la palabra del Señor, queremos animarles para que podamos continuar aún soportando este encierro y que el Señor nos dé fortaleza, nos dé paciencia, pero también confiemos que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Realmente, hermanos, estamos extrañando el poder verlos, el poder estrechar a cada uno de ustedes, y Dios permita que muy pronto se levante esta cuarentena para que podamos congregarnos y estar juntos alabando y glorificando al Señor. Que tengan un buen día, hermanos. Que el Señor los bendiga.